Y el día de hoy nos acompaña Tere Aviña, quien es subdirectora de difusión de la Compañía Nacional de Danza. Y nos da muchísimo gusto recibirte, Así es. Tere. A mí también. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Es una Gaby. maravilla que Sí. vengas con esta. Eso es una gran noticia. Una gran Nos noticia. encantan los espectáculos, pero este en especial. Claro, ahora el Lago de los Cisnes en el Palacio de Bellas Artes. Oye, a eso partir está del sábado 4 de marzo. extraordinario. Extraordinario. ¿No? Fíjate que salieron a la venta los boletos antier y ya se están agotando. ¿Qué Ya tal? casi Hay que correr, Enrique. Hay que correr, Por favor. sí. La gente Sí. lo pedía, ¿no? En Sí, algún en el momento. Palacio de Bellas Artes, ya Sí, es sí, algo sí. distinto, más larga la versión. Es versión versión coreográfica del maestro Mario Galizzi, que es nuestro director actualmente, Sí. sobre los originales de Marius Petipa y de Lev Ivanov. Ok. Con todos los bailarines de la Compañía Nacional de Danza en escena. ¿Cuántos son, Tere? Son Aproximadamente. como 68, más los chicos de Servicio Social que también participan, Muy bien. más los chicos de la Academia de la Danza Mexicana, la Academia Mexicana de la Danza y de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea que participan con nosotros. Son casi 80 bailarines en escena. Es un espectáculo de primerísimo Primerísima. nivel, ¿no? Aparte está poniendo muy especial atención a la escenografía. Sí. Nuestro director ejecutivo, Enrique Tobar Dieck, está poniendo mucho empeño en eso. REM Studios nos está haciendo toda la escenografía. Claro, es que Sí. estábamos acostumbrados también a ver este espectáculo precisamente en el lago, de Chapultepec. Sí. Y ahora, bueno, pues se transporta Sí. al Palacio de Bellas Artes. Qué bueno, este recinto. No, qué maravilla. Ya con solo mencionarlo sabemos de qué se trata, ¿no? Todo el mundo tiene que conocer el Palacio de Bellas Artes. Hay gente que dice, no, es que yo no lo conozco porque tengo que ir vestido de determinada manera. Eso no es verdad. Puedes ir como Claro. quieras. Es para todos. El Palacio de Bellas Artes es nuestro. Así es. Es para todos. Así que vale la pena. Los precios son muy accesibles. No sé Sí. si los puedo decir aquí, pero son muy Sí. accesibles. Sí. Van de 100 pesos a 300 Está pesos. súper bien. Sí. Mira nada más. Muy bien. Y les voy a adelantar algo. El final es distinto al que se presentaba en el lago de Chapultepec. No, hay que ir. Ay, ay, ay. Son cosas nuevas, es un Nuevas, espectáculo sí, diferente, para que nos diferente. animemos y vayamos. Dos ¿no? actos, 4 escenas. Es un lujo. Claro. De veras es un lujo. Yo les recomiendo a todo mundo que vaya a verlo. Las funciones son Sí. el sábado 4 de marzo a la 1 de la tarde y a las 7. El domingo 5 a las 5 de la tarde. Sí. El martes y el jueves siguientes a las 8 de la noche. Y terminamos el sábado 11 a O sea, las son 7 de la solamente Bien. 6 funciones. 6 Tere. funciones nada más. Se está planeando hacer una segunda temporada en el segundo semestre del año. Qué maravilla. Sí. Perfecto, pues ahí está. La Ahí invitación. está la invitación, definitivamente un espectáculo que no podemos perdernos. No se pueden perder. Gracias, Va a Tere. ser algo distinto. Así Muchísimas es. gracias. A ti por traernos esta excelente recomendación que vamos a disfrutar. Oye, Claro. yo te quiero preguntar, Sí, sí. rápidamente, ¿dónde podemos encontrar entonces las entradas? Sí, los boletos. En Sí. el Palacio de Bellas Artes, las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en Ticketmaster. Ticketmaster, Palacio de Bellas Artes, para que todos estemos al día con con este espectáculo que pues, hay que ir, Enrique. Ya tenemos que ir. Vámonos directamente a comprarlo. De verdad, Así Tere, es. muchas gracias por traernos siempre pues grandes sorpresas para todos los ciudadanos y por qué no también para la gente que nos ve de provincia y piense Sí. y tenga algún viaje planeado a la Ciudad de México, pues aprovechar Oye, a sí. conocer el Palacio de Bellas Artes y aparte disfrutar de este clásico, este Sí. espectáculo que bueno, ya aquí lo hemos Clásico disfrutado renovado. muchos Y va a haber un superestreno que les voy a venir a platicar también. Es Ay. sorpresa. Pues te esperamos. Eso va a Así ser es. en el segundo semestre. Perfecto, Gracias, muchísimas Tere. gracias.